Buenos días a todos los que os habéis conectado muy puntual, ¿no? Eh, Hoy vamos a empezar otra edición de estas jornadas que el CEP suele organizar, yo diría muchísimas veces, por no decir casi todas las veces, con ANARPLA, ¿no? Por lo cual aprovecho para felicitar y agradecer a Oscar su disponibilidad siempre, ¿no? Y estas jornadas tienen un logo, una etiqueta que solemos llamar SEP, Sustainability, ¿no? Y normalmente son jornadas donde justamente hay una conexión clara entre el sector del plástico, los transformadores y los fabricantes de materia prima que nosotros representamos, ¿no? Y los recicladores mecánicos, ¿no? Que representan ARPLA, ¿no? Por lo cual el CEP y ANARPLA llevamos muchísimos años organizando eventos conjuntamente, ¿no? Y últimamente, en los últimos años, estas jornadas las hemos llamadas CEP Sustainability, ¿no? Y otra vez más vamos a colaborar con EMIN, ¿no? Y también aprovecho para dar las gracias a Sonia y a Faisal, que siempre están dispuestos a seguir nuestras ideas y solicitud de participación, ¿no? ¿Y por qué Min? Porque básicamente hoy otra vez más, ya hemos hecho el año pasado y yo creo que el año anterior varias jornadas sobre el famoso impuesto sobre envase de plástico no reutilizables, ¿no? Y Emin, siendo especialista en esta materia, entre otros, en temas fiscales y en temas de innovación, ¿no? Nos parece el partner adecuado, ¿no? Para tratar la temática de hoy, ¿no? Y de hecho yo creo que está todo dicho en el título, ¿no? Vamos a intentar analizar el impacto y las principales dificultades, ¿no? Después de un año de implementación, en lo cual se os va a dar también soluciones prácticas, novedades, y se va a divulgar la encuesta que EMIN con el CEP hicimos a final del año pasado, o sea, en el cuarto trimestre, ¿no? Y en esta encuesta, ¿no? Intentamos un poco coger de manera más objetiva un poco la opinión del sector del plástico acerca de este impuesto, aunque sería un poco, bueno, yo creo que antes de hacer la encuesta no sabíamos un poco por dónde iban a ir los tiros y los comentarios, pero bueno, hemos pensado que era mejor hacer una encuesta más formal, ¿no? Y así tener datos un poco más estructurados, ¿no? Como yo veo que todavía el número de asistentes sube, os voy a hacer mientras tanto, ¿no? También una muy breve presentación del Centro Español del Plástico, por si alguien no nos conociera. Os prometo, voy a ir rápido, ¿no? El Centro Español de Plásticos, ¿no? Somos una asociación profesional desde 1953. Nos hemos convertido en un clúster en 2015. Y al final el clúster son como los intermediarios entre lo que sería ¿cómo se llama? Las pymes, ¿no? Y el ministerio, ¿no? Por lo cual aquí estamos, aquí en medio intentando, somos como un aliado del ministerio para hacer llegar todo tipo de propuestas, ¿no? A las pymes, ¿no? Tenemos varios servicios. Tenemos también, bueno, ¿qué hace el Centro Español del Plástico? Bueno, unos servicios básicos, yo diría, habituales de cualquier asociación profesional, ¿no? Representamos, defendemos el sector, dinamizamos proyectos, hacemos asesoría, participamos obviamente en difusión de información relevante para el sector, todo tipo de eventos de networking, de organización de feria, de acciones comercial. Somos centro formativo, obviamente, como no, damos soporte, una atención especializada a todos nuestros asociados, ¿no? Y aquí un poco para plantear esta jornada de hoy, bueno, deciros que como bien lo sabéis, ¿no? El sector del plástico está muy demonizado y hay todo.
hay mucha legislación que está muy enfocado justamente a controlar o a frenar el uso del plástico, ¿no? Por lo cual, como sector del plástico, podríamos decir que toda la legislación que sale enfocado en mejorar la sostenibilidad, ¿no? de nuestra sociedad en general. ¿De dónde sale? Básicamente sale del Green Deal europeo, ¿no? Cuyos principales objetivos son la reducción, la reutilización, la reciclabilidad, la compostabilidad, la incorporación de material reciclado, ¿no? Y todo esto a nivel español está recogido en la Ley 7/2022, ¿no? Y también en el famoso Real Decreto de envase y residuos de envase, que es el 1055/2022. Y es en este Real Decreto que en especial se menciona y se habla de dos temas que yo creo que este año siguen siendo de máxima actualidad, ¿no? Bueno, primero el impuesto, y podríamos decir, bueno, el impuesto es de actualidad, sí, sigue siendo de actualidad, primero porque hay novedades que luego Faisal y Sonia os van a contar, ¿no? Y el segundo gran foco es el sistema de responsabilidad ampliada del productor con la necesidad de estar en un scrap. Y yo creo que es bastante probable que este va a dar todavía muchos temas durante todo el año. En teoría, los scrap deben entrar en funcionamiento a principio del año que viene. Y creo que puedo adelantar que seguramente haremos más jornadas sobre este tema, entre otros los que vais a visitar ISPAC en el mes de mayo en Barcelona, ¿no? Vamos a tener un side event en lo cual habrá dos partes, un parte de financiación para pymes y habrá un evento especializado también sobre la temática de los scrap, ¿no? Y también aprovecho para decir que durante ISPAC en el stand del CEP estarán los compañeros de EMIN también para poder eventualmente aclarar presencialmente, ¿no? Algunas deudas que podéis tener acerca del impuesto. Así que sin más, voy a pasar la palabra a nuestros compañeros de EMIN. Yo creo que primero Fesal va a empezar la primera parte, estará seguido de Sonia. Que sepáis que esta presentación, igual que el resultado de la encuesta que hemos hecho, lo presentamos la semana pasada durante la feria Plastic and Rubber en formato presencial, ¿no? La presentación tuvo una muy buena aceptación, hubo mucha gente, así que espero que también os gustará a todos y recordad que podéis poner las preguntas que tengáis, ¿no? En el apartado de preguntas, intentar dejar el apartado chat, ¿no? Para temas más organizativos, ¿no? Así que, Sonia, si quieres, puedes compartir pantallas. Bueno, no, Sonia o César, no sé cuál de los dos va a compartir. Pues Si queréis, dejo de compartir yo. bueno, en principio preferimos que la compartáis desde ahí si no es inconveniente. Si no, pues Letis. Preferiría que lo hicierais vosotros, vale, porque así no tengo que estar yo pendiente de cada vez pasa, pasa. vale, perfecto. Pues Vale. danos unos segundos. Disculpad. Sí, Vale. ya pues. Perfecto. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Marc. Retomando un poco el tema que comentaba Marc, de todas las novedades que han existido en los últimos años, ¿no? Principalmente la Ley 7/2022, que entre otros aspectos ha regulado el impuesto sobre envases de plástico no reutilizable. Como todos ustedes sabéis, empezó el 1 de enero del 2023 y ha impactado de forma directa no solamente a fabricantes de envases de plástico, sino a multitudes de empresas de distintos sectores. Nosotros a lo largo del 2023 hemos ido asesorando a decenas de empresas en esta materia y precisamente viendo el desconocimiento, viendo las dificultades, viendo todo lo que ha supuesto o lo que está suponiendo el impuesto, planteamos junto con el Centro Español del Plástico, con el PEP, la organización de una encuesta a más de 150 empresas de todo tipo de niveles, sobre todo empresas pues,
empresas de más de 50 millones, 250 millones, empresas más pequeñas, de todo tipo de sectores, para conocer su opinión sobre 4 bloques que hoy vamos a pasar a contaros lo que afirman los encuestados. Básicamente los bloques eran, primero es el conocimiento normativo, es decir, si los contribuyentes y los sujetos pasivos conocen o no conocen la norma, si la entienden o no la entienden, es decir, si las reglas de juego efectivamente se conocen o no. Luego la gestión del impuesto, que está suponiendo este tributo para el día a día de las compañías, cuál ha sido el impacto, tanto directo como indirecto, y cómo lo están solucionando. El tercer apartado, que también es algo fundamental, es el impacto económico. Cuánto está suponiendo el impuesto para los contribuyentes, o cómo, si está mermando o no la competitividad de ellos respecto a otros sectores o incluso a otras empresas que no sean nacionales. Y finalmente nos responden o intentan arrojar luz si este impuesto, que no tiene otra finalidad, que es un impuesto medioambiental, está cumpliendo con su finalidad. Es decir, se está reduciendo el uso de estos materiales, se está cumpliendo realmente con lo que pretendía el legislador. Bueno, pues todas cuestiones las intentaremos abordar en nuestra presentación. Finalmente, abordaremos las dificultades en la gestión del impuesto y soluciones prácticas que nos hemos encontrado, las novedades en la gestión del impuesto en 2024, es decir, consultas tributarias, cuestiones que estamos viendo en el día a día, y luego la tendencia del impuesto en la Unión Europea, qué está pasando en otros países de la Unión Europea. Ya me ha presentado Marc, mi nombre es Faisal, estoy junto con mi compañera Sonia, somos de Aiming. Somos una consultora experta en innovación y en fiscalidad. Y nosotros somos el departamento de fiscalidad que asesoramos en temas de fiscalidad internacional, tributación indirecta, aduanas y asesoramiento medioambiental, sobre todo desde el punto de vista fiscal. Y bueno, y sin más dilación, pues pasamos a ver la respuesta del primer bloque de respuestas de los encuestados, que sobre todo era acerca de la complejidad normativa. Las reglas de juego, ¿están claras o no están claras? Aquí los encuestados, el 92%, como podéis observar, decía que no entiende el funcionamiento del impuesto, no entiende la Ley 7 de 2022, y sobre todo la parte más delicada, lo que más subraya los encuestados es el ámbito objetivo del impuesto. Es decir, ¿qué es lo que tributa? Cualquier ley, cualquier impuesto, lo más importante es el ámbito objetivo, qué es lo que está dentro y lo que no está dentro. Aquí, si recordáis, existen 3 grandes bloques dentro del impuesto. El que más se conoce es los envases, ¿no? Los envases de un material específico, que es el plástico, que solamente pueden ser de un solo uso. Pues esos son los que tributan, ¿no? Generalmente en el impuesto, pero también hay otros 2 más, que son los semielaborados, semielaborados que luego sean aptos para la producción de envases. Y finalmente tenemos todos aquellos mecanismos de cierre, artículos de presentación, comercialización, como tapones, bridas, lazos, etcétera. Pues, y luego además, dentro de envases, hay una exclusión que es todos aquellos, que luego lo explica en más profundidad Sonia, pues todos aquellos envases que por su propia naturaleza funcionan de forma conjunta con el propio producto, es decir, contenido y continente se consumen de forma conjunta. Entonces eso también pues ha dado lugar a muchas dudas, ¿no? La exclusión esta del artículo 68. Pero bueno, el ámbito objetivo del impuesto, según los encuestados, casi el 80% dice que no está definido de forma clara. En ese sentido, pues las soluciones, ¿cuáles son las soluciones de una ley que los encuestados no entienden que no es clara, que el ámbito objetivo no es claro? Pues el 60% considera que hace falta reformar íntegramente, es decir, cambiarla completamente. A lo mejor no la ley 7 de 2022, pero sí la parte del impuesto sobre envases de plástico no reutilizable. Reforma parcial, cambiar algunos artículos, algunas cuestiones un poco más controvertidas o que no están claras, el 33%, pero en definitiva el 93% de los encuestados dicen que la ley hay que modificarla, ¿no? Porque no la logran entender, no la logran comprender, y por ello pues les ha supuesto una serie de complicaciones técnicas. También hay que resaltar que
que esta ley, a diferencia de otros impuestos, a pesar de que este impuesto sí que expresamente estaba dispuesto que se iba a aprobar un reglamento, finalmente no se aprobó, y eso también entendemos que ha ayudado a crear más inseguridad jurídica, a que exista un poco más de incertidumbre y más desconocimiento de la norma. Por ello, el 95% de los encuestados, pues obviamente, entienden que sí era necesario la aprobación de un reglamento. Por otra parte, como sabéis, tenemos cualquier contribuyente, cualquier sujeto pasivo, pues tiene distintas fuentes de derecho, distintas fuentes para conocer el reglamento jurídico. En el ámbito tributario tenemos la ley 7/2022, que ya hemos visto que no es comprensible para los sujetos pasivos, el reglamento inexistente, y luego tenemos el material que puede publicar la agencia tributaria, que ha publicado preguntas frecuentes, y luego, por otra parte, tenemos las consultas de la Dirección General de Tributos. Los contribuyentes presentan consultas, preguntan un aspecto a la Dirección General de Tributos, que es un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda y es uno de los promotores de las normativas tributarias, y la interpreta. Y vincula a la administración frente al consultante, ¿no? En este sentido, pues se han publicado casi 260 consultas vinculantes hasta noviembre de 2023, 260, que es un número que, si fuera un impuesto como el IVA o impuestos sobre sociedades o impuestos sobre la renta, que son los tres principales motores en la financiación pública, no sorprendería. Pero un impuesto especial y encima medioambiental, pues la verdad que el número es muy elevado respecto a otros impuestos semejantes, ¿no? Entonces, eso nos da pie a entender que sí tiene sentido que el 90% o el 92% de los encuestados no entiendan la norma, dada la cantidad de contestaciones a consultas vinculantes. La parte positiva aquí es que parece que los contribuyentes, si os fijáis, el 26% dicen que sí les resultan útiles las consultas de la Dirección de Tributos. Recordemos que únicamente el 8% entendían la ley. Entonces, parece que hay más contribuyentes que entienden lo que dice la Dirección de Tributos que la propia ley. Por lo tanto, pues vemos que al menos por la parte de la Dirección General de Tributos se está legislando, se está intentando pues dar luz a este impuesto que nuestra opinión, ¿no?, desde el punto de vista estrictamente jurídico, debería ser la propia ley, no un ente administrativo, sino que la propia ley debe ser suficiente para interpretar una norma, más que nada amén de seguridad jurídica. En ese sentido, pues como conclusiones que ya hemos ido comentando a lo largo de este bloque, el 90% de los encuestados no entienden el impuesto, más del 80%, cerca del 80%, no ven de forma clara el ámbito objetivo, es decir, no conocen qué tributa y qué no tributa, por lo tanto es muy complicado lidiar con un impuesto de esta naturaleza. El marco legislativo es complejo y podría mejorarse, y el 95% de los encuestados sí considera totalmente necesario un reglamento que desarrolle esta ley, al menos en la parte del impuesto. La gestión del impuesto, como este segundo bloque, lo que trata, o simplemente para recordaros, este impuesto no es simplemente hay obligaciones materiales, es decir, obligación de ingresar al fisco español lo que corresponda o al fabricante, sino que va más allá. Hay muchas obligaciones formales, por ejemplo, pues tengo que presentar el modelo de forma mensual o trimestral, tengo que presentar el libro de existencias de forma mensual o trimestral, depende según la periodicidad que corresponda, y si soy fabricante, además, tengo que presentar el libro contable con un montón de datos, con un montón de información que necesito tener una trazabilidad, necesito cambiar mis sistemas y necesito darle una gestión, una solución a este impuesto que pasa por dedicar recursos. Y la parte de los modelos informativos es donde más sanciones suelen contemplarse de acuerdo a la Ley General Tributaria, ¿no? Entonces es importante darle una buena respuesta, y además hay obligaciones de facturación, hay obligaciones de inscripción en el registro territorial. Si soy un mero cliente intercomunitario, pues solamente me tengo que inscribir una vez, pero si soy un fabricante y tengo distintos centros, pues ya tengo que hacer una gestión activa de todos esos centros. Entonces, la gestión no es fácil y no es sencilla, ¿no? Tiene varios aspectos. Por eso, la pregunta que hemos planteado a los encuestados era
qué opinan sobre la gestión de este impuesto. El 80% pues, ha considerado que es compleja, ¿no? Que ha resultado ser un verdadero reto para las empresas y, por lo tanto, pues, casi todas han tenido que requerir el soporte de un asesor fiscal, de un economista, de una consultora, porque al final, tanto entender el impuesto como el cumplimiento de las obligaciones materiales se requiere de expertos o se requiere de otros profesionales que puedan ayudar a la compañía en este sentido. De las tareas que he comentado, tenemos el libro de la llevanza del libro de registro, tenemos el de la trazabilidad de las operaciones, pero también es muy importante indicar que cuando es una entidad que se dedica a la adquisición intracomunitaria de envases, ya sea envasando, ¿no?, los productos que ha adquirido o como envases por sí mismos de forma separada, ¿no?, vacíos, el impuesto hay que declararlo y hay que calcular la base imponible. Esa base imponible se calcula con información real. Es decir, yo tengo que saber cuánto pesan los kilos de envases que he adquirido intracomunitariamente. Aquí, la solución más obvia, ¿no?, sería preguntar a los proveedores para que nos transmitieran esta información. Es el primer paso para gestionar este impuesto de forma eficaz. Lo que sucede que, además de dedicarle demasiado tiempo a esta gestión, pues muchas veces pues, no hay las respuestas que se desean de los proveedores. Por ello, pues el 20% de los encuestados han considerado que la parte más complicada ha sido configurar la base imponible, calcular la base imponible y obtener la información de los mismos. De todas formas, el 60% considera que todas las gestiones son complejas, ya sea la trazabilidad del envío, documentar la devolución si es que tienen derecho a ello, llevar el libro, obtener la información para configurar la base imponible. Y por lo tanto, pues vemos que la amplia mayoría pues, consideran que las funciones son complejas. Como os comentaba, la base imponible es la parte principal de cualquier impuesto. Yo tengo que saber cuánta cantidad de pesos, de kilos de envases estoy adquiriendo intercomunitariamente, porque sin esa información yo no puedo liquidar el impuesto. Como os comentaba, pues la gran mayoría de las empresas lo primero que han hecho es conectar con los proveedores para que lo indiquen en factura, para que se lo indiquen en el albarán, para que le manden un correo electrónico, para evitar tener que pesarlo, para evitar tener que ir a estimaciones del impuesto que en principio no son válidas, ¿no? Porque la ley te exige valores reales, la determinación de la base imponible de acuerdo con valores reales. En este sentido, pues hemos preguntado cuál ha sido la colaboración. Han colaborado los proveedores, pues, se ha facilitado esa información aparte de terceros, de unos terceros que están en otros países de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea que no conocen ni entienden la norma y que se enteran por los propios clientes españoles. Vemos como únicamente en el 30% de los encuestados, el 3 de cada 10, han logrado un éxito de más del 80% de los proveedores. Es decir, básicamente, pues casi solamente 3 de cada 10 empresas han conseguido que todos los proveedores le faciliten la información. Pero realmente vemos que cercano al 50%, a la mitad, ¿no?, de la mitad de los proveedores han colaborado, solamente el 18% de los encuestados. Por lo tanto, vemos que la colaboración, y lo hemos visto en la práctica, es casi nula o muy difícil hacer el seguimiento de todos los proveedores, gestionarlos cada uno de ellos, explicárselos, incluso algunos te preguntan quién va a pagar este tipo de información, etcétera, etcétera, ¿no? También nos hemos dado cuenta que a medida que la empresa sea más grande, pues son más dificultades para gestionarlo. Primero, por la coordinación interna. Normalmente una gran empresa pues tiene distintos departamentos, uno de calidad, logística, compra, financiero, contabilidad, incluso de packaging, y coordinarlos todos para obtener esta información es bastante complicado y además tienen un gran número de proveedores, por lo tanto es muy complicado gestionar un gran número de proveedores para obtener la información. La última parte, ¿no?, de la gestión del impuesto es básicamente si los encuestados tienen derecho o no a la devolución, como sabréis, sobre todo cuando se hace una adquisición comunitaria de bienes o se hace una importación o adquiero los envases aquí en territorio nacional y luego los voy a enviar fuera del territorio nacional, pues es uno de los supuestos contemplados en la norma para obtener la devolución. En la mitad de los encuestados consideran que sí que tienen derecho. Sin embargo, de la mitad de los encuestados, el 61% considera que no es factible
en la documentación requerida, es decir, en otras palabras, el esfuerzo recompensa que les supone, pues no les merece la pena realizar la solicitud de devolución, porque muchas veces a lo mejor son importes que no son muy relevantes, pero la documentación de la trazabilidad, de probar que los bienes han salido, etcétera, etcétera, pues ha supuesto que no sea posible que muchos de ellos solicitan la devolución. Bien, como conclusión, obviamente el impuesto ha supuesto un incremento sustancial de recursos. Las empresas han tenido que dedicar han tenido que destinar recursos tanto por vía de costo directo, ¿no? Del pago del impuesto de forma directa, o del punto de vista indirecto, en el sentido de contratar a terceros, de todas las horas de los empleados, de las configuraciones de los sistemas, y por lo tanto, pues ha sido la gestión bastante complicada, según comentan los encuestados. En este sentido, también vemos que el 60% de las empresas encuestadas han manifestado que casi todas las gestiones del impuesto son complejas. Obtener la base imponible, la llevanza de los libros registros, ejercer su derecho a la deducción, a la devolución. Y de hecho, en cuanto al derecho de la devolución, hemos visto que la mitad de los encuestados afirman que sí pueden tener derecho a la devolución, pero que en cambio de esos 50% solamente el 40% ve factible que la solicite. Por lo tanto, la mayoría de los encuestados, aunque tengan derecho a solicitar la devolución, por toda la documentación que hay que aportar y por todas las gestiones que hay que realizar, pues se decantan por no llevarla a cabo. El tercer bloque es el impacto económico. El impacto económico, es decir, cómo ha impactado el impuesto en el sector y en las empresas. En primer lugar, lo que planteamos es el umbral de 5 kilos de plástico exento, es decir, 5 kilos, para que una empresa empiece a tributar, ¿es suficiente o no es suficiente? Es decir, ¿es poco umbral o es muy poco? ¿No? El 85% ha considerado que el umbral es insuficiente, es decir, que es muy poco, no es una cantidad que sea significativa. Por ello, la gran mayoría de las empresas españolas, ya sean que se encuentren en ese sector del sector plástico, como no, se han visto afectadas simplemente por las compras que han hecho intracomunitarias y porque precisamente el umbral, según también manifiestan los encuestados, es bajo. En ese sentido, si lo comparamos con el único país a día de hoy que tiene un impuesto similar al español, que es el del Reino Unido, que lo tiene en un umbral de 10 toneladas. 10 toneladas en comparación con 5 kilos, pues es verdad que hay una gran diferencia y es cierto que en Reino Unido el número de contribuyentes y el número de afectados por el impuesto no es tan importante como lo está siendo en España. Por ello, también preguntamos si debía haber otras exenciones, porque recuerden que las exenciones previstas en la ley para sectores en concretos, sectores farmacéuticos, básicamente todas, y algunos productos agrícolas. Como sabéis, ¿no? hay algunos algunos productos, algunos sobre todo alimenticios y demás, que es muy complicado utilizar envases que no sean de plástico virgen. Los encuestados entienden que la ley de 2022 debería haber previsto otro tipo de exenciones, otro tipo de sectores, además de los que ya había previsto. También hemos cuestionado a las empresas, a los sujetos pasivos, cuál es el importe medio por declaración mensual. Recordemos que las empresas mensuales son aquellas que presentan declaraciones mensuales, son aquellas que declaran que tienen una periodicidad del IVA mensual y es porque tienen un volumen de operaciones de al menos de 6 millones de euros al año. Muchos de los encuestados son grandes multinacionales del sector de automoción, del sector de farmacéutico, del sector obviamente de plástico, del sector de packaging, líderes en su mercado y también empresas con menos nivel de facturación. En este sentido, pues grandes empresas que realmente paguen menos de 1.000 euros por la declaración 592 es el 40%. Es decir, el 40% de las grandes empresas encuestadas pagan menos de 1.000 euros. Es una cifra que en comparación con su volumen de ingresos y su volumen de
de operaciones es bastante bajo y les ha supuesto, en definitiva, mayores costes indirectos que la gestión del propio, que la liquidación del propio impuesto. Vemos que hay alguno que sí que paga más de 100.000 euros o ingresa más de 100.000 euros al mes en sus declaraciones, sobre todo serán fabricantes de envases que han tenido que repercutir el impuesto y que de alguna forma de la forma correcta lo están ingresando a través del modelo 592, pero la gran mayoría pues están situados en menos de 1.000 euros. Algo muy similar también a la información proporcionada por aquellas empresas que presentan declaraciones trimestrales, es decir, que estén por debajo de los 6 millones de euros en facturación. Estamos viendo como que el 43% paga o ingresa menos de 1.000 euros al trimestre, es decir, por 3 meses ingresan menos de prácticamente 300, ¿no? Como mínimo 300, como máximo 300 euros al mes, lo que le supone el coste directo del impuesto, pero sí tiene una serie de obligaciones que también merman el coste que tiene que ha supuesto este impuesto. Vale, vale. Como conclusión, lo que hemos visto es que más del 70% de las empresas han concluido que el IPNR está competitividad, que eso lo veremos en el siguiente bloque, pero ya los vamos adelantando. Muchas de las empresas consideran que este impuesto les resta competitividad, que el 85% de los encuestados creen que el umbral no es suficiente, sobre todo si lo comparamos con Reino Unido, y que el 21% de los encuestados pues, tributa más de 15.000 euros en sus declaraciones trimestrales, mientras que la declaración mensual es un total del 34% de los encuestados tributa más de esa cantidad. Es decir, realmente 2 de cada 10 empresas tributa más de 15.000 euros. El resto están casi siempre por debajo. El último bloque es la finalidad medioambiental del impuesto. Recordemos que es un impuesto especial, que es un impuesto medioambiental y, como todos los impuestos especiales, tiene una característica, un elemento que les asemeja, que es que normalmente se crean con la finalidad de incidir en el consumo de los sujetos pasivos, de los consumidores. Por ejemplo, pues conocemos otros impuestos especiales como el tabaco, como el impuesto al tabaco, que se fija un impuesto para incidir en el comportamiento del consumidor y que de esa forma pues, reduzca su consumo a ciertos productos, a ciertos artículos que el legislador o la sociedad considera nocivos tanto para el medio ambiente como para la economía o para cualquier otro tipo de motivo. En ese sentido, el hecho de que el plástico tenga un impuesto, directamente, pues, como comentaba Marc, pues se le señala, ¿no? Como parte del problema o parte de la solución del efecto que puede ocasionar en el medio ambiente y la gestión de los recursos, de los residuos que pueda generar. Por eso, en este sentido, lo que hemos planteado a los encuestados es si desde el punto de vista de ellos consideran que está cumpliendo o no la finalidad. Aquí, de forma rotunda, el 91% considera que no. Que no lo ven que se está cumpliendo con la finalidad. Es cierto que llevamos solamente un año y un trimestre, ¿no? Casi, 15 meses con el impuesto y que, bueno, que esto al fin y al cabo también entendemos que es un tema más de largo plazo que algo particular, pero a día de hoy la realidad es que no se percibe que sí que esté cumpliendo la finalidad medioambiental. También es verdad que aunque se pretenda cambiar o incidir la tendencia, el 84% de los encuestados considera que no es factible sustituir el plástico, ya sea porque no haya otros materiales que ofrezcan las mismas prestaciones que realice el plástico, o bien porque no hay suficiente plástico reciclado en el mercado. Eso nos hemos encontrado con las dos alternativas. Lo que sí que las compañías aquí se les ha planteado que se han tomado acciones para la reducción de envases de plástico. La gran mayoría consideran que sí. Aquí también habrá empresas que han respondido que sí, porque siguen utilizando el plástico, pero a lo mejor de plástico reciclado, o que son envases de plástico reutilizables, es decir, que mejoran un poco más la circularidad del residuo o del propio material, ¿no? Y eso pues
estaría cumpliendo de alguna forma la finalidad del impuesto. Lo que comentábamos anteriormente, al fin y al cabo este impuesto sí que ha afectado a la competitividad de las empresas, no solamente aquellas que se dedican al plástico, se dedican a los envases de plástico y que efectivamente pues, es posible que un impuesto haya elevado los precios de sus productos y sean menos competitivos, pero también otras empresas que soportan aquí el impuesto y que tienen que exportar o hacer entregas intracomunitarias de sus materiales y al no poder solicitar la devolución o al no poder solicitar la deducción, pues obviamente también merma su competitividad y además no tienen que hacer frente a todas las cuestiones, ¿no?, de gestión y de las cargas administrativas que conlleva el impuesto. Aquí también simplemente recordaros que el impuesto de momento, el tipo impositivo es 0,45. El Reino Unido lo ha ido subiendo paulatinamente, que lo comentará Sonia. Lo que sí que es cierto que la recaudación sí que está yendo bastante bien, es decir, hasta de febrero a noviembre del 2023 la agencia tributaria ha recaudado alrededor de casi 550 millones. La previsión eran 450 millones, por lo tanto están por encima de lo que se esperaba y por lo tanto, pues de alguna forma entendemos que el impuesto para los fines que ha sido creado desde el punto de vista, si tiene un punto de vista recaudatorio, pues obviamente sí que lo está cumpliendo. Ahora vamos a pasar a comentar las novedades del impuesto y algunas soluciones prácticas para una buena atención al impuesto. Muchísimas gracias y os recordamos que cualquier pregunta que tengáis, pues lo podemos comentar, atender al final de la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Faisal. También agradecer nuevamente a CEP por invitarnos nuevamente a la organización de esta sesión. Mi nombre es Sonia Álvarez, soy la directora del Departamento Fiscal de IMIN y bueno, en la segunda parte de esta presentación, una vez ya expuestas las conclusiones de nuestra encuesta, me gustaría, bueno, que por otro lado considero datos que son muy reveladores, muy interesantes y que nos permiten a todos sacar nuestras propias conclusiones. En esta segunda parte, como comentaba Faisal, nos centraremos en comentar las novedades en la gestión del impuesto, en las que nos trae el año 2024. Luego, por otro lado, abordaremos algunas de las situaciones o dificultades, retos que hemos observado a las que se enfrentan las compañías con mayor recurrencia y proporcionamos algunas soluciones que en la práctica desde IMIN solemos recomendar a las compañías. Y luego, por último, pues repasaremos las tendencias del impuesto en la Unión Europea, haciendo un resumen de cómo está la situación actual y cómo percibimos que evolucionará en el futuro. En cuanto a las novedades en la gestión, en el impuesto, las novedades que nos trae el impuesto en el año 2024, lo hemos dividido en dos bloques. En primer lugar, hablaremos de la nueva manera de acreditar el plástico reciclado en el 24 y luego también expondremos algunas novedades o bueno, algunos de los aspectos más relevantes que desvela en las consultas evacuadas por la Dirección General de Tributos. En cuanto a la novedad más importante en el año 24, cómo se acredita el plástico reciclado para que pueda ser excluido de tributación en el impuesto. Pues bien, antes de comenzar a explicarles qué sucede con esta forma de acreditar el plástico, permítanme resumir cuál era el ámbito objetivo del impuesto para ponernos un poco en situación. El ámbito objetivo del impuesto lo regulaba el artículo 68 e incluía 3 bloques principalmente. El primero de ellos era el 68A, los envases no reutilizables con contenido en plástico. El segundo de ellos era los productos semiterminados con contenido en plástico, en tanto en cuanto sirvieran para fabricar los productos, los envases que acabo de citar anteriormente. Y el tercero de los bloques, un poco olvidado, son elementos de cierre que contienen plástico y están insertados en envases no reutilizables. Aquí siempre les pongo un ejemplo que es sencillo.
un tapón de plástico. Si este tapón de plástico está cerrando una botella de agua mineral, que está realizada con plástico, probablemente esta botella no es reutilizable y, por tanto, ese tapón, si contiene plástico, tributará. Sin embargo, si ese tapón de plástico no reciclado está insertado en una botella de aluminio que probablemente será reutilizable, pues aunque el tapón esté fabricado en plástico no reciclado, no va a tributar, porque el envase que lo contiene es reutilizable. Un poco para que perciban ustedes la dificultad de entender el ámbito objetivo de los tres bloques. Pues bien, en el ámbito objetivo, en los tres bloques, en la base imponible del impuesto la compone la cuantía de plástico no reciclado expresado en kilos, contenida en cualquiera de los tres bloques. Por tanto, si mi envase o mi semiterminado o mi elemento de cierre contiene cierta proporción de plástico reciclado, que puede ser el 100% de plástico reciclado o una proporción inferior, ¿cómo acredito yo frente a la agencia tributaria que efectivamente es la proporción que contiene mi producto de plástico reciclado y, por tanto, puedo excluir esa cuantía de la base imponible del impuesto? Pues bien, en 2023 lo que sucedía es que se permitía que esto quedara acreditado por una declaración de responsable firmada por el fabricante del producto, por el fabricante del envase. Entonces, bueno, el fabricante del envase proporcionaba simplemente esa declaración indicando la cuantía y con eso era suficiente. No obstante, bueno, lo que sucede es que esta opción nos la daba la disposición 13ª de la Ley 7/2022. Y lo que decía esta disposición transitoria 13ª es que resultaba aplicable en los 12 meses posteriores a la entrada en vigor del impuesto. Por tanto, una vez agotados esos 12 meses, que el impuesto entró en vigor, como ya les hemos comentado, el 1 de enero del 2023, una vez agotados esos 12 meses, ya durante todo el año 2024, la única forma de acreditar el plástico reciclado y que sea excluido de la base imponible del impuesto es obtener una certificación por una entidad acreditada para emitir una certificación al amparo de la norma UNE, que ven ustedes en pantalla, UNE 15343-2008, plásticos reciclados. Esta será la única forma que tenemos ahora para acreditarlo. Y con base a la anterior, nos podemos encontrar ante tres situaciones. ¿Qué va a ocurrir si yo quiero acreditar el contenido de plástico reciclado de un envase que he fabricado en territorio español o que ha sido fabricado en territorio español? Bien, pues para acreditar tal condición de plástico reciclado tendré que asegurarme que esa certificación se emite por una entidad certificadora que esté acreditada por la ANAC. La ANAC es la Entidad Nacional de Acreditación en España. ¿Y qué va a ocurrir si ese envase o ese semi-elaborado, ese semiterminado, está fabricado en otro país de la Unión Europea y lo estoy comprando quizás a un proveedor polaco o checo, francés? Pues bien, que tengo que cerciorarme de que la condición del plástico reciclado me la va a acreditar un certificado que haya sido emitido por una entidad certificadora acreditada de un organismo nacional de acreditación de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, siempre y cuando vaya en consonancia con el reglamento 765/2008. Tienen que cumplir con ese reglamento, esa entidad acreditadora de ese otro Estado miembro. Y luego, si se trata de acreditar el porcentaje de reciclado de un producto que viene de un país tercero, quizás se complica, porque tendré que encontrar una entidad certificadora acreditada por otro organismo con quien la ENAC tenga un acuerdo de reconocimiento internacional. Es decir, un organismo que haga las veces de la ENAC en dicho territorio. Y bien, bueno, eso era todo en cuanto a la de acreditación, la novedad principal del 24, que es la acreditación de la condición de reciclado. Y luego, como novedades en cuanto a las consultas de la Dirección General de Tributos, bueno, pues les hemos traído, en primer lugar, algunos ejemplos de productos que no forman parte del ámbito objetivo del impuesto. Como ha dicho Faisal en la encuesta, los resultados de la encuesta, uno de los principales escollos o una de las principales dificultades era determinar
cuáles productos forman parte del ámbito objetivo y cuál no. Por tanto, bueno, hemos comenzado recopilando algunos de los ejemplos en los que la Dirección General de Tributos concluye que no forman parte del ámbito objetivo. En primer lugar, bueno, como ejemplo, bolsas de plástico en la consulta 3163-23, bolsas de plástico que lo que hacían era calentar sin llama, introducías una ración de comida dentro de esa bolsa y lo que permitía esa bolsa era pues calentar esa ración de comida con una reacción química. Entonces, bueno, esa bolsa de plástico, que lo que concluye la Dirección General de Tributos es que no encaja en la definición de envase y por tanto queda fuera del ámbito objetivo. No cumple la definición de envase, que además pueden ustedes encontrarla en el artículo 2M de la ley. Entonces, fuera del ámbito objetivo del impuesto. Rollos de papel que contienen aros de plástico circulares con cantos interiores chaflanados para su posterior comercialización. Esto, bueno, pues esto era una entidad que realizaba en estos rollos de papel, fabricaba esos rollos de papel con ciertos aros de plástico circulares y los vendía a otra entidad que los utilizaba para elaborar unos cigarrillos. Bien, ¿aquí qué ocurre? Pues la entidad que está fabricando los rollos de papel, lo que hace la Dirección General de Tributos en esa consulta es considerar que está fabricando un semiterminado, porque no está obteniendo un producto final, está fabricando un semielaborado. ¿Podría tributar? Sí, pero recuerden que les he dicho que tributa este bloque en tanto en cuanto sirvan para fabricar envases. ¿Y qué ocurre? Que el siguiente eslabón en la cadena no fabrica envases, sino que los utiliza para elaborar cigarrillos. Por tanto, fuera del ámbito objetivo. Luego también, bueno, concluye tributos que no van a formar parte del ámbito objetivo del impuesto, envases no reutilizables, que aunque sean no reutilizables, ya saben que es condición, estén formados exclusivamente por adhesivos poliméricos. Esto es así porque saben ustedes que está excluido propiamente de la definición de envase tanto adhesivos como lacas que estén constituidos por material polimérico. Entonces, en la medida en que concretamente esta entidad se dedicaba a fabricar tapones de botellas. Y bueno, también les quería comentar, aparte de los casos expuestos, algunos que no forman parte del ámbito objetivo del impuesto por exclusión de una salvedad que se introduce en el artículo 68.1. El artículo 68.1 hablaba, y esto viene a colación de esta novedad, el artículo 68.1a hablaba del primer bloque del ámbito objetivo del impuesto. Y lo que decía este artículo, recuerden ustedes, se lo contaba al principio, que venían a tributar aquellos envases con contenido en plástico que fueran no reutilizables, pero incluía una salvedad que no les he introducido anteriormente. Decía que tributaban salvo aquellos productos que formaran parte integral del producto y lo acompañaran durante todo su ciclo de vida, de modo que fueran usados, utilizados y eliminados de manera conjunta. Es lo que ya adelantaba Faisal anteriormente, continente y contenido se utilizarán y se eliminarán de forma conjunta. Si eso sucede, en principio es una exclusión de este primer bloque y el producto, el envase, no tributa. Pues bien, lo que le tengo que contar aquí es que en pocas ocasiones es aplicable esta salvedad. Esta salvedad del artículo 68 no ha sido ampliamente aceptada por tributos según todas las consultas que hemos estudiado, las 260 consultas que hay publicadas, 260 o 61, que han sido publicadas todas en el 23, en el 24 ninguna, pero de manera general hay alguna excepción, concluye tributos que no es aplicable. Ejemplo de ellos, tripa artificial de embutidos, en tanto en cuanto contengan plástico no reciclado, no es aplicable esa salvedad. Por la misma razón, las envolturas o pieles para salchichas o embutidos, envolturas retráctiles sellables para carne fresca o congelada, interlivers, eso básicamente es pues que considera tributos que continente y contenido no se eliminan de forma conjunta. Un caso, por ejemplo, que les cuento que sí ha aceptado esta condición, que todavía no está publicado, pero se publicará recientemente porque lo hemos gestionado desde IMI, pues se trataba de una entidad que elaboraba un semielaborado, que era unas
unos films que se sellaban y se cortaban con contenido en plástico y servían para fabricar unas bolsas donde se depositaban granulados para preservar a ciertos alimentos perecederos, frutas y hortalizas principalmente, de la humedad. De acuerdo, pues ¿qué concluye Tributos en esta consulta? Que todavía no está publicada, pero la verán ustedes próximamente. Pues concluía que la entidad que hacía el film plástico era un fabricante de un semiterminado. Pero como este fabricante semiterminado, ese semiterminado no se utilizaba posteriormente para realizar un envase no reutilizable, pues no iba a tributar. ¿Por qué no servía para fabricar este envase no reutilizable? Porque a ese envase no reutilizable, que puede ser la bolsa donde se deposita el granulado, le aplica la salvedad del primer bloque. ¿Por qué? Pues porque dice Tributos que en esa ocasión la bolsa sí permanece con el granulado durante todo su ciclo de vida y se usa, se consume y se elimina de forma conjunta. Imaginen ustedes si esas bolitas de granulado caducan porque ya no sirven para preservar de la humedad, pues tanto la bolsa como esas bolitas para preservar de la humedad se desechan de forma conjunta. Por tanto, ese es un caso en el que sí se ha aceptado, pero le insisto, en la mayoría de las ocasiones se concluye que no es aplicable. Hay alguna otra consulta que también sorprende, por ejemplo, le ponía ahí unas cuantas en la parte de abajo del bloque 1, por ejemplo, forraje de libros, excluido del ámbito objetivo del impuesto. En definitiva, no es sencillo averiguar el raciocinio de la Dirección General de Tributos en ciertas ocasiones para concluir con una regla fija o definitiva que permita fácilmente pues determinar si es aplicable esta salvedad o no. Luego, otra cuestión que queríamos resaltar, según la lectura de todas las consultas de la Dirección General de Tributos, es que se aprecia cierta voluntad doctrinal de que los productos tributen como elaborado en lugar de hacerlo en la fase posterior, que es cuando se ha transformado en envase. Esto ya adelantaba el legislador, que era su intención, pues pretendía el legislador que esto afectara a el menor número de empresas posibles. De modo que, existiendo menor número de empresas que se dedican a la fabricación que aquellas que se dedican a la distribución y comercialización, pues pretendían, la intención era pues que efectivamente tributaran antes las que se dedicaban a fabricarlo y tributaran como semielaborado. Bien, hemos observado que esto se viene cumpliendo. Algunos ejemplos de las consultas tienen ustedes en pantalla, que las compartiremos al final de esta sesión con vosotros. Y bueno, básicamente en ellas tributa previamente el semielaborado que el envase. Un ejemplo para que ustedes los vean de forma sencilla, pues una entidad que esto se corresponde con la 012823, una entidad que fabricaba mallas con contenido en plástico no reciclado y que esas mallas las fabricaba con materia prima y posteriormente las vendía a otra entidad que lo que hacía era sellarlas, hacer una serie de transformaciones y convertirlas en mallas, bolsas, envases para pues depositar frutas, las típicas mallas de donde se depositan naranjas, limones, otras frutas. Pues lo que dice la Dirección General de Tributos es que quien va a ser contribuyente del impuesto como fabricante de semi-terminado es el fabricante de la malla. Y que en tanto en cuanto el siguiente en la cadena, que viene siendo el que adquiere esa malla y que ensambla y fabrica la bolsa, si ese nuevo eslabón en la cadena no le introduce un añadido de plástico no reciclado adicional, pues no va a tributar. No se va a convertir en contribuyente por el impuesto y va a tributar exclusivamente el fabricante de semiterminado. Esta consulta es muy sorprendente para nosotros. Es la consulta 324323. Y bueno, recuerdan ustedes que si no, hacemos un repaso de los sujetos pasivos o contribuyentes del impuesto, que básicamente son tres: los adquirentes intracomunitarios, los importadores y los fabricantes. Bien, pues recuerden ustedes que los importadores concretamente no tenían que liquidar el impuesto en ningún modelo porque satisfacían el impuesto en la aduana.
en la misma operación de despacho a libre práctica de las mercancías, liquidan el impuesto y no tienen que presentar ningún modelo adicional. Bien, pues estas entidades, cuando incurrían en algunos de los supuestos que permitían la devolución del mismo, no pueden deducir cuotas en los modelos de liquidatorios porque no presentan los modelos. Entonces, lo que hace la agencia tributaria es idear el modelo, crear el modelo A22, que sirve para solicitar la devolución bajo ciertos supuestos. El más común es aquel en que la entidad, después de haber importado ese producto que forma parte del ámbito objetivo del impuesto y haber liquidado el correspondiente impuesto en aduana, saca fuera del territorio de aplicación del impuesto el envase que previamente ha tributado. Pues bien, este es un supuesto de devolución. Y en principio lo que exige la legislación es que se acredite que se produce tal circunstancia, es decir, que el producto sale del territorio de aplicación del impuesto. Pero lo que nos viene a decir esta consulta al contribuyente que pretende solicitar la devolución es que no solo debe acreditar que el producto sale del territorio de aplicación del impuesto, sino que además tiene que demostrar que se asume la responsabilidad del transporte. Es decir, que la entidad que saca los productos fuera del territorio de aplicación del impuesto tiene que demostrar que ha asumido la responsabilidad del transporte. Bajo nuestra opinión, esto no va en consonancia con la finalidad del impuesto, en tanto que la finalidad del impuesto, que la definen ustedes en el 67.1 de la ley, es que este impuesto recaiga sobre la utilización en el territorio de aplicación del impuesto de envases no reutilizables que contengan plástico. Si el producto sale del territorio de aplicación del impuesto, ya no se utiliza en territorio español. Entonces, ¿por qué hay que asumir un requisito adicional de asumir la responsabilidad del transporte? Ciertamente no le vemos mucho sentido y también creemos que esto puede reducir las posibilidades de obtener la devolución de ciertas compañías que no se encuentren ante esta situación e incluso voy más allá, producir supuestos de doble tributación en el caso de que se introduzcan impuestos similares al español en otros países de la Unión Europea, como por ejemplo que parece que va a hacerlo Italia, puesto que cuando entre en Italia y si Italia legisla los mismos supuestos imponibles, pues probablemente volverá a tributar. Y bueno, para terminar, algunas cuestiones acerca de las obligaciones formales, que ya adelantaba mi compañero Faisal, que eran tediosas. Nos han preguntado con mucha frecuencia si era posible realizar un asiento resumen. Saben ustedes que hay que presentar, aparte de las liquidaciones habituales, el 592, un libro registro de existencias o una contabilidad de fabricantes, que básicamente es un reporte de todos los envases que van introduciéndose en territorio español, con una serie de datos que tienen gran volumen de cumplimentación. Entonces, bueno, han preguntado contribuyentes que si era posible en este asiento, o sea, en esta obligación informativa, realizar un único asiento resumen para diversas entradas. Y lo que dice la Dirección General de Tributos en esta consulta es que en líneas generales no, salvo que se trate del mismo producto, misma fecha, mismo justificante y mismo proveedor. Por tanto, bueno, vemos francamente complicado simplificar aquí con la realización de un asiento resumen si tienen que coincidir tantas cuestiones. Y luego, otro aspecto importante en cuanto a la anotación que se realiza en ese libro de registro y contabilidad y que ha generado dudas es qué fecha tengo que poner, porque me pide una fecha en este libro de registro y de existencias. Pues se debe considerar, según la Dirección General de Tributos, la fecha de devengo. Y en los supuestos de exportación, en tal caso, pues la fecha de salida. La fecha de salida de los productos del territorio de aplicación del impuesto. Y bueno, antes de contar las tendencias en la Unión Europea del impuesto, me voy a es que ciertamente creo que esta no es la presentación correcta, disculpadme, pero bueno, no pasa nada porque les puedo comentar, aunque no tengan ustedes en pantalla, sí que lo haré, sí que compartiré con vosotros esta parte, pero sí que les quería contar algunas cuestiones del punto 3 que estaban referidos a algunos problemas que vienen teniendo los contribuyentes en la gestión de este impuesto. Disculpad porque, insisto, no era la presentación correcta la que tenía en pantalla, pero se la enviaremos al final de esta presentación, así que no, en ese sentido. Y luego, si tienen ustedes alguna otra cuestión que no abordemos, lo pueden preguntar sin ningún problema al final de nuestra presentación.
Algunas de las cuestiones que hemos visto que generan más controversia es la acreditación del plástico reciclado. Ya se lo he contado al inicio de esta sesión. Cómo se acredita el plástico reciclado, que lo hemos contado que era a través de la norma UNE. Bien, esto es así, pero nos hemos encontrado con una consulta, que es la 067623, que lo que dice es que esta acreditación del plástico reciclado, mediante esta certificación de la norma UNE, que es la 15343, no solo, bueno, lo que tiene que expresar, aparte de que tiene que estar emitida por la entidad acreditada, como ya saben ustedes, es que no solo tiene que aparecer en dicho certificado el contenido, el porcentaje de plástico reciclado, sino también los kilos. Y esto hemos visto que en la práctica supone un problema porque las entidades certificadoras, las principales certificadoras de este país, a día de hoy no son capaces de incluir en dicho certificado la cuantía en kilos de plástico reciclado de dichos productos. Entonces, es un problema que en la práctica no está solventado a día de hoy, que además he tenido conversaciones nuevamente con estas certificadoras, no con todas, pero sí con algunas de ellas. No sé si ustedes lo pueden verificar en los certificados que quizás ya tienen en su poder, pero esto es lo que dice Tributos en esta consulta. Sí es cierto que no hemos observado actas sancionadoras por este motivo, al menos hasta la fecha, pero es conveniente que lo recordemos porque que no lo hayamos visto hasta la fecha no quiere decir que en el futuro esta situación se pueda producir. Entonces, bueno, ahí lo dejamos. Luego, en cuanto a la llevanza de los libros registros, el libro de registro de existencias y el libro de fabricantes, bien, ya les decía que era una obligación tediosa y que hay que llevarla de forma regular y que supone muchísimo tiempo. Aquí recordarles que algo importante, porque a lo mejor no lo están teniendo en cuenta, pero no hay obligación de presentar ese libro de registro de existencias si no hay importe a pagar. Si en ese mes, por la razón que sea, la cuota a pagar es cero, y no se presenta el modelo 592, no tienen ustedes la obligación de presentarlo. Y aquí, bueno, la solución para agilizar esta obligación y que no le supongan a ustedes tanto tiempo de gestión pasa, evidentemente, por la digitalización del cumplimiento de esta obligación para lograr la eficiencia. Nos consta que a día de hoy los principales ERP del país, SAP, otras entidades que son muy comunes, ERP muy común a día de hoy, ya tienen módulos desarrollados en cuanto a la gestión de este impuesto. Sí que es cierto que como no se tiene todavía toda la información pulida, hay ciertos problemas para que estos módulos consigan aportar la información de forma fiable. De modo que, bueno, en cuanto no se digitalice todos los procesos y todo el stock de estos envases, nosotros, por ejemplo, desde IMIL lo que hemos hecho es una solución sencilla, que es una herramienta que combina las dos obligaciones, la formal y la obligación de pago, de modo que lo que hace es evitar errores, porque si ven ustedes a día de hoy en la página de la Dirección General de Tributos, la cumplimentación de estos modelos es bastante manual. Entonces, da errores frecuentes si no dominas el modelo 592 al tener que incluir importes manuales puede inducir error si no conoces la legislación. Por tanto, bueno, este tipo de herramientas, esta herramienta que hemos desarrollado desde luego, lo que hace es evitar errores porque está formulada de tal forma que evita cometer errores de este tipo, ¿no? que son bastante comunes. Y luego, en cuanto a la delimitación del ámbito objetivo del impuesto, que era uno de los aspectos que resaltaba anteriormente, porque era el que suscitaba más dudas, ya lo veíamos en la encuesta, no les podemos decir otra cosa, que es repetir lo que ha dicho la Dirección General de Tributos en las preguntas frecuentes que publicó al inicio de la creación del impuesto. Y es que lo que dice la Dirección General de Tributos, la agencia tributaria, es que hay una lista abierta de ejemplos de lo que es envase y de lo que no es envase y que requiere un estudio individualizado de cada producto, caso a caso. De modo que, y ven ustedes que ya les he explicado en anteriores secciones, que no es del todo sencillo establecer o delimitar el ámbito objetivo del impuesto. Era el 95% en la encuesta concluía que no lo era, y así es porque hay muchos matices que se lo he explicado anteriormente con ejemplos prácticos. Entonces, lo mejor, si ustedes tienen dudas, es plantear una consulta a la Dirección General de Tributos, porque a veces hasta les puede sorprender. Y luego, bueno, para finalizar,
que ya también es un tema que hemos citado anteriormente, la solicitud de devolución a través del modelo A22. Ya vemos que es un modelo que requiere para solicitar esa devolución ciertos requisitos. Era un problema para las compañías. El 50% de los encuestados, como vimos, decía que tenía derecho a la devolución del impuesto, pero dentro de ese 50% que tenía la devolución del impuesto, el 60% no lo recuperaba. No lo recuperaba porque no conseguía la acreditación de las pruebas que pedía la agencia tributaria. Para ello es clave poder demostrar la trazabilidad de las operaciones. Se lo contaba anteriormente con los importadores. Tienen que demostrar que el producto que se importa y que satisface el impuesto en la aduana es el mismo producto que luego sale del territorio de aplicación del impuesto. Por tanto, normalmente los productos, muchas veces los envases no se importan y directamente salen del territorio de aplicación del impuesto. Permanecen en depósitos, en almacenes, y consideramos vital, pues bueno, ahí se puede perder la trazabilidad. Nuevamente, aquí la solución pasa por la digitalización de las operaciones y la trazabilidad, para que haya trazabilidad en las mismas, digitalización de stock y digitalización de herramientas para acreditar esa trazabilidad. Y luego también, en cuanto a no tener problemas en esta solicitud de devolución del 22, ya se lo contaba antes, revisión de los Incoterms. Revisión de los Incoterms porque nos van a exigir que demostremos que hemos asumido la responsabilidad del transporte. No solo que los Incoterms estén correctos, y a veces que en las operaciones intracomunitarias no hay obligación de incluirlos, solo en las de terceros países, no. Pero estos Incoterms, revisarlos, y sobre todo también, no solo que esté el Incoterm adecuado, incluido en factura, sino que se corresponda con la realidad de lo que está sucediendo en la práctica, porque muchas veces se incluyen Incoterms, pero que realmente no se están correspondiendo con lo que realmente representa dicho Incoterm. Entonces, revisión de los Incoterm es un asunto ahora que se convierte en relevante gracias a esta consulta que les comentaba anteriormente. Bueno, para finalizar, en cuanto a las tendencias del impuesto en la Unión Europea, pues bueno, les recuerdo a ustedes que como contexto, para contextualizar la medida en Europa, que la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, introducía, lo que hacía era incorporar al ordenamiento jurídico español dos directivas. La Directiva 2018/851, que modificaba la Directiva Marco de Residuos, y también la Directiva 2019/904, que es la conocida Directiva SUP, la relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente. Bien, esta ley introducía estas dos directivas, pero hay que decirles que ninguna de las dos exigía a los países obligados a introducirlas, a transponerlas, obligaba a establecer impuestos sobre residuos o sobre envases de plástico. Sí que es cierto que en la directiva SUP se hacía una habilitación al uso de instrumentos económicos, y les leo literal, que garanticen que determinados productos de plástico, que son los de la parte A del anexo de esa directiva, no se ofrezcan al consumidor de forma gratuita en el punto de venta, para con ello lograr una reducción ambiciosa de su consumo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que este impuesto es un impuesto no armonizado en la Unión Europea, que los Estados miembros no están obligados a implantar un impuesto de estas características, que lo que habilitaba es, pues, establecer ciertos instrumentos económicos que posibilitaran buscaran el objetivo anterior, pero en ningún caso establecer un impuesto de estas características. Por eso el panorama que tenemos en Europa es el que ustedes ven en pantalla. Básicamente, lo hemos contado antes, desde Reino Unido, desde el 1 de abril del 23, del 1 de abril del 22, ¿verdad? No del 23, del 22. 22, les corrijo el error. Está en vigor este impuesto en Reino Unido, pero bueno, con un sistema que no se asemeja a la estructura del impuesto español. El límite para este impuesto, ya lo decía anteriormente mi compañero Faisal, son 10 toneladas, en contraste con el impuesto español, que 5 kilos, con lo cual queda bastante lejos. Como novedad, Reino Unido ha aumentado el tipo impositivo de 200 libras a 217,85 por tonelada, pero lo que sí es cierto es que el esquema del impuesto
es mucho más flexible porque el legislador no basa la base imponible a los kilos reales del plástico no reciclado contenido en los envases, sino que proporciona 5 métodos alternativos de cálculo y cada entidad puede indicar al HMRC, que es la administración inglesa, cuál de los métodos se adaptan mejor a su modelo de negocio y le resulta más conveniente para obtener este cálculo de la base imponible. Entonces, bueno, incluso además, si no se pueden utilizar estos 5 métodos, y tiene el contribuyente la opción de plantear otro alternativo diferente y que, bueno, que debe ser aprobado por la administración inglesa, pero en todo caso ya no pasa por proporcionar la cuantía exacta de kilos. Básicamente esto complica porque, como ven ustedes, en el resto de países a día de hoy Reino Unido no forma parte de la Unión Europea, ya es país tercero tras el Brexit, de modo que únicamente Italia plantea introducirlo el 1 de julio del presente año. Este sí que tiene un esquema similar al español, pero bueno, habrá que ver todavía si definitivamente entra en vigor porque ha sido pospuesto casi en 6 ocasiones, de modo que estamos a la espera si ciertamente se acaba introduciendo. Y sí que se prevé que, bueno, que lo que les decía, que era un poco la literatura del impuesto español. Y luego Alemania. Alemania tenía algunas tasas que pretendían también cumplir con la finalidad de la circularidad en este material, pero es verdad que se plantea su introducción el 1 de enero del 25, nuevamente con una forma mucho más simple. Diversas tipologías de productos, al menos 5 bloques con distintos tipos impositivos, pero, insisto, muy alejado del esquema español, que parece ser mucho más estricto. Y de momento esto es lo que tenemos en la Unión Europea. Solo España es país miembro que a día de hoy lo está aplicando, y como países próximos Italia y Alemania. Así que bueno, sin más, este sería el resumen de lo que viene ocurriendo en la Unión Europea con respecto a este impuesto. Y sin más, pues cualquier cuestión pueden preguntarnos al final de la sesión, y doy paso a continuación a mi compañero Óscar Hernández de Anerpla. Gracias, Sonia. A continuación, Óscar Hernández nos va a hacer un poco una conclusión, su punto de vista desde la Asociación Nacional de Recicladores de Plástico. Cuando quieras, Óscar. Bueno, buenos días y muchas gracias al CEP. Hemos organizado ya unas cuantas, creo que van alrededor de 5 y parece que seguiremos organizando más porque aún hay bastante desconocimiento y bueno, es un tema difícil de aplicar. Con la última que estaba comentando Sonia, empiezo con esa misma. ¿Cómo está el panorama en Europa? Como sabéis, este impuesto nació de un impuesto a su vez que tiene que pagar España a Europa por los envases de plástico no reciclados, que es de 80 céntimos por kilogramo. Y a partir de este impuesto querían pagar ese recurso propio España a Europa. Y diferentes países decidieron poner o empezar a hablar de un impuesto sobre los envases de plástico, en el caso de España, no reutilizables. Vale, España en 2023 incorporó este impuesto, primero como declaración responsable, y a partir de enero de este año ya tiene que estar certificada esa trazabilidad. El caso, que este impuesto ha sido reconocido en Europa como buenas prácticas a nivel Unión Europea. Me parece que no nos lo quita nadie, es más, incorporarán nuevos impuestos e incluso se habló de equipararlo al precio del recurso propio. Pero eso son, bueno, rumores. Reino Unido, ya comentaba Sonia, en abril de 2022 ha aumentado y con el 30% de contenido reciclado te exime el pago del 100% del impuesto. Francia lo anunció en 2019, pero a pesar de esto aún no lo ha incorporado.
Portugal sí que tiene un impuesto, pero nada que ver. Es sobre el takeaway, nada más. Los envases de distribución a domicilio. Lituania y Bulgaria estaban preparando un borrador, pero no se sabe más de ello. Alemania lo incorpora en 2025. Italia dice, a pesar del color político que tiene el nuevo gobierno, dice que lo incorporan ya en julio de 2024. Y Polonia, en teoría, lo está tramitando. Así es como está un poco el panorama que ya comentaba Sonia antes. Esto es la evolución de precios. Esto es la evolución de los precios del material virgen y la evolución de los precios del material reciclado. Como veis, la tendencia de los precios es paralela, es decir, en función del precio del material virgen se demanda el material reciclado. Y si el precio del material virgen baja, disminuye el interés por usar plástico reciclado y disminuye el precio de este. Al principio de este año hemos tenido una ligera tendencia a aumentar los precios de material virgen, que subieron en torno a 150 euros por tonelada de media, pero parece que no se va a mantener y en abril vuelven a bajar. En medio de todo esto, relacionado también con el impuesto y el contenido en reciclado, la Comisión ha establecido un derecho antidumping sobre determinadas importaciones de PET, no solo como materia prima, sino también como artículos fabricados con PET reciclado. Pues lo que se está comentando que hay importaciones con contenido en reciclado que parece poco claras o poco trazables. Y esto está siendo un problema tanto para la industria de reciclado como también para la industria de transformación, que no pueden competir con estos contenidos en reciclado que vienen de terceros países. Relacionado con estos precios, aquí veis cómo ha evolucionado las cifras de reciclado en los últimos años. Bueno, el parón de 2020, que veis aquí, el parón de 2020 por el COVID y los bajos precios de la materia prima virgen, un crecimiento del 25%, consecuencia de elevados precios que motivaron el uso de plástico reciclado y baja oferta del plástico virgen. Esto aumentó el reciclado de plásticos a nivel nacional. 2022, desde julio de 2022, la demanda de plástico reciclado volvió a caer hasta estos momentos, que han llevado a que este año, con un precio de materia prima virgen a mínimos, es probable que sea el primer año en el que la tendencia de reciclado baje. Es el primer año que reciclaremos menos que el año anterior. Y todo esto sabiendo que justo ese año se incorporó el impuesto al plástico. Así que parece que algo raro no está funcionando, sea las importaciones o sea que el momento en el que el precio del material virgen está tan bajo, está asumido ese coste y lo asumís las empresas. Uno u otro serán los problemas. Pero estamos en un país que tenemos la mayor capacidad de reciclado por ciudadano de Europa. Estamos detrás de Alemania y Alemania con 84 millones de habitantes. O sea, material reciclado deberíamos tener el suficiente para proveer a la industria de transformación nacional. Todo esto de las exportaciones y demás se está intentando resolver en el reglamento de envases. Sabéis que está en trílogos el reglamento de envases en la Unión Europea y se está intentando resolver la competencia con terceros países y material poco trazable. Bueno, esta es la nueva definición que pasó por los siguientes estados. Primero, solo el reciclado proveniente de residuos europeos era el que contaba para el contenido en reciclado. Parece que eso generaba problemas. ¿Por qué? Por los envases que vienen de otros países que no sean europeos. Es decir, tendrían que llevar el residuo europeo a un tercer país no europeo, reciclarlo ahí, volver a traer el envase de ese país tercero no europeo con contenido reciclado europeo. Parecía que no tenía sentido.
Entonces pusieron el segundo punto, que solo el reciclado proveniente de residuos europeos para la fabricación debe ser fabricado en Europa, y el reciclado en las mismas condiciones para los que vienen fuera de Europa. Esto no le ha gustado al Congreso y porque pensaban que afectaba al libre mercado, y pusieron la nueva definición. Pero la nueva definición, que es la que os he compartido antes, genera un problema porque habla de una directiva en la que no están incorporadas las empresas de reciclado de plásticos. Entonces, ningún material contaría como contenido en reciclado. Tendrán que modificarlo, pero es en la situación que está ahora. El último dato acerca de la evolución del uso de plástico en los envases, en este caso domésticos, que proporciona Ecoembes en su página web, son sus adheridas, es de 2022. No teníamos aún impuesto. Como veis aquí, la tendencia parecía a aumentar el plástico en los envases. Me gustaría ver cómo está ahora, para analizarlo, qué impacto ha tenido sobre las empresas. Parece que el uso en envases se ha mantenido creciente. Lo que no está tan claro es si su fabricación es nacional. Si la tendencia ha sido aumentar la fabricación nacional, o las empresas habéis empezado a ser menos competitivas que las empresas extranjeras. Y bueno, esto y más cosas lo hablaremos en el congreso que hacemos, que Marc ya sabe que está invitado y más, el 17 de mayo. Estáis invitados también todos vosotros y contamos con vosotros. Y muchas gracias. Y os animo a seguir con esto del tren de la economía circular. Muchas gracias, Óscar. Todos vosotros. Voy a dejar Pues de a continuación vamos a abrir el turno de preguntas y el debate. Tenemos ya algunas preguntas aquí, preguntas y respuestas. También hay alguna pregunta que nos han hecho en el chat. Vamos a intentar leerlas todas y bueno, que aún estáis a tiempo de añadir más. Nos preguntan sobre una de las novedades de este año. Dice, si el certificado de la UNE no se obtiene hasta el mes de febrero, ¿los envases declarados en enero deberán declararse como 100% virgen o el certificado puede tener carácter retroactivo desde el 1 de enero? Se refiere al certificado de material reciclado. Sí, en principio lo que se estipula en las consultas de la Dirección General de Tributos es que lo tienes que acreditar con este certificado, y entendemos que bueno, esto es ante solicitud, bajo solicitud de la agencia tributaria. En principio no lo tienes que aportar, salvo que te lo pida la agencia tributaria. Entonces debería coincidir con la fecha de emisión. Es decir, si careces de ese certificado en enero habría que declarar el porcentaje de plástico no reciclado. Salvo que eso ya sería una cuestión a preguntar a las certificadoras que fueran capaces de la fecha de emisión de ese certificado, que no fuera febrero, sino enero. Eso es una pregunta más bien para la certificadora que esté haciendo tal acreditación. Lo que desde luego va a comprobar la agencia tributaria es que si declaras la base imponible que declaras en enero, tenga que tener un certificado de emisión con fecha de enero. Perfecto, Perdona, Sonia, que creo que te he cortado. Nada, para poder acreditarlo. Perfecto, tenemos aquí otra duda que demuestra lo que habéis estado explicando, ¿no? Que el impuesto genera todavía muchas dudas, que no está claro. Nos preguntan, ¿el tapón de plástico de un tubo de pegamento que no es de plástico no formaría parte del ámbito objetivo del impuesto? Pues si quieres la contesto yo. Un tapón de plástico que realiza la función de mecanismo de cierre de un tubo de pegamento, aunque no sea de plástico, en la medida en que sea, si es que es un envase no reutilizable, aunque no sea de plástico, sí tributaría el tapón. Es decir, lo que te dice la norma es cualquier mecanismo de cierre que sea de material plástico y que se utilice para
permitir el cierre de un envase no reutilizable, ya sea de plástico o de vidrio. Una botella de vidrio y el tapón. Pues si la botella de vidrio es no reutilizable, el tapón se tributa. Perfecto, gracias. Tenemos también unas preguntas sobre el tema de los proveedores. Nos preguntan, ¿es obligatorio que los proveedores faciliten la información respecto a la cantidad del plástico total de los envases y el contenido de material reciclado venga en la factura o mediante un correo suficiente? Bien, eso es la complejidad. Ahí radica la complejidad de la base imponible del impuesto. Tengo que declarar y soy responsable de una cuantía de la que me hago responsable porque si no estoy sujeta a sanción, de un importe que no depende de mí, porque quizás ha sido adquirido a un proveedor que viene de la Unión Europea, como supongo que será este caso. Entonces, la respuesta es que los proveedores no tienen obligación, los proveedores de países terceros, tanto de Estados miembros como países terceros, no tienen obligación de ninguna con respecto a este impuesto. En sus jurisdicciones no les obligan a ello y de aquí es la dificultad de declarar correctamente el tributo. Entonces, no están obligados a incluir en factura ninguna cuantía de plástico reciclado o total y nosotros podemos acreditar que hemos declarado la base imponible de forma correcta con cualquier medio de prueba admitido en derecho, que eso es lo que dice la Dirección General de Tributos en múltiples consultas. ¿Qué es cualquier medio de prueba admitido en derecho? Bueno, pues en el ordenamiento jurídico español lo que prima es el principio de valoración libre y conjunta de la prueba, lo que quiere decir que todas las pruebas que se aporten son válidas y no se puede obviar ninguna de ellas. Entonces, bueno, un email puede ser suficiente un email, cualquier otra prueba que lo pueda acreditar. No tiene que ser un correo, pero podría ser suficiente si es esclarecedor y si no aporta dudas, y se podrían aportar adicionalmente, insisto, cualquier otra documentación. Pero en este sentido no están obligados. Tiene que ser por vía colaboración. Lo que haría yo es pues solicitar colaboración, informar a los proveedores de la normativa que ha sido implantada en España, ser diligente, guardarme siempre los correos, porque además la agencia tributaria viene a inspeccionarnos 4 años después y tendré que demostrarle que yo he declarado una base imponible de hace 4 años con base a unas circunstancias concretas que seguramente dentro de 4 años no me voy a acordar. Entonces, demostrar que he sido diligente, que he preguntado a los proveedores de manera correcta, he enviado tantas comunicaciones, lo puedo acreditar y he recibido esta información. Por tanto, eso es lo que nosotros recomendamos ante la incertidumbre, la complejidad de la base imponible. Voy a contestar también esa segunda pregunta sobre proveedores que decía si un proveedor no facilita la información, está incumpliendo en algún incumplimiento de la norma y podría ser sancionado por ello. Entiendo que bueno, no. Un proveedor extranjero no, porque por Vale. lo que decía, porque está en otra jurisdicción que no le aplica la normativa española. Pero sí, depende aquí de las circunstancias. Por eso este impuesto es tan complejo estructuralmente. Los fabricantes son los únicos que sí que están obligados a incluir en factura, solo los fabricantes de envases, a incluir en factura la información de la cuantía de kilos de plástico que contienen sus productos. Eso sí que están obligados a incluirlo en factura. Lo han hecho solo con los fabricantes porque lo que quería el legislador español es que afectara al menor número de empresas posibles nuevamente. Entonces, por eso solo lo reducía a los fabricantes. Si ustedes le están comprando a un fabricante radicado en España, tienen que incluir en factura la cuantía de kilos. Es obligatorio. Y luego, para el resto de eslabones en la cadena, no es obligatorio incluir esta información en factura de la cuantía de kilos de plástico, pero sí el cliente lo solicita, o sea, solo si el cliente nos lo solicita, tendríamos que ser por lo menos capaces de aportarles un certificado donde incluyésemos esa información, la cuantía de plástico contenido en los envases que he vendido. ¿Por qué? Porque probablemente ese cliente que me está solicitando ese certificado lo va a necesitar para acreditar, por ejemplo, cuando saca los productos fuera del territorio de aplicación del impuesto y quiere obtener la devolución del impuesto porque tiene derecho a ella,
como hay empresas que no han liquidado el impuesto, pero que sí pueden optar a su devolución, pues la única forma que tienen de solicitar la cuantía correcta es solicitando este certificado. Entonces, es cuestión diferente, proveedores extranjeros no obligados, fabricante español obligado en factura y el resto de eslabones en la cadena después del fabricante. Tengo dos alternativas, o ponerlo en factura o, si no quiero modificar mi RP de facturación, aportar un certificado si me lo piden. Sobre esto que estás comentando, nos preguntan, cuando hablas de proveedor, ¿te refieres a proveedor de materia prima reciclada o a proveedor de envases? El de envases. El proveedor que te factura y que te repercute el Sí, impuesto. materia prima no, porque la materia prima no formaba parte del ámbito objetivo. Recuerden ustedes que había 3 bloques, los envases, los semiterminados plásticos o los elementos de cierre. Nos referimos a cualquiera de esos 3. Para materia prima no, porque queda fuera. Sí, el proveedor, ¿no? Sí. El que te factura. Sí. Con el que te repercute el Lo impuesto. preguntaba yo, perdona, Ah, vale, vale. no, era sobre todo a la hora de certificar ese material reciclado, Claro. si hay que tener una prueba del proveedor de materia prima o no. Sí. Iba por ahí la pregunta. La planteé a lo mejor muy rápido, la escribí muy En cuanto a rápido. a la certificación, tú tienes que ir a donde está el valor, donde está la cadena de valor. Tienes que ir al proveedor del fabricante, ¿no? De esos envases y ver todo. Sí, Al fin y al cabo, el certificado tiene que venir lo tiene que tener el fabricante del envase. sí. El fabricante del envase. Luego nos explicaban las certificadoras, también en un webinar que hicimos con CEP, cómo funcionaba esa vía de certificación, que también a nosotros nos suscitaba dudas, y ellos van tirando de toda la cadena de valor, desde el fabricante, cuáles eran los proveedores de esos fabricantes, y tiraban hacia arriba para acreditar ese porcentaje de reciclado. Pero bueno, seguro que lo explican muchísimo mejor los certificadores y pues eso, ahí sí que hicimos un webinar hace unos meses acerca de este asunto que lo explicaban bastante bien, con bastante exhaustividad. No, yo creo que se Sí, ha entendido de eso. sí, comentar que este webinar está en nuestro canal de YouTube y lo podéis recuperar. Si alguien no lo encuentra, que nos escriba y le facilito mucho el enlace. Continuamos. Si hay alguna otra pregunta, ahora es el momento de realizarla. Si no, ya sabes, cómo se ha repetido a lo largo del webinar, que tendréis los contactos de Sonia y de Faisal para cualquier pregunta que no queráis hacer en este foro más público. Y si no hay ninguna otra pregunta, a lo mejor alguien quiere hacer un comentario sobre la encuesta o alguna cosa que quiera poner en común. Si no hay ningún feedback más, creo que lo vamos a dejar aquí. Agradecer de nuevo a NARPLA y a Aiming su colaboración en este evento. Y bueno, aquí creo que Marc nos va a hacer un recordatorio, por lo que veo que está compartiendo una diapositiva. Sí, a ver, un segundo. Sí. Eh, sí, bueno, para concluir, solo, bueno, primero gracias a los ponentes, ¿no? Siempre vuestras explicaciones y aportaciones son siempre muy interesantes, creo yo. Y a los asistentes participantes, ¿no? Por seguirnos. Lo que os he explicado antes, ¿no? Vamos a estar en ISPAC del 7 al 10 de mayo, ¿no? Y justamente vamos a estar en el stand con Emin, ¿no? Y también Kiwa, que es una certificadora justamente en temas de eso, como de contenido en plástico reciclado y tal. Y de hecho me consta que hoy está dentro de los asistentes, está Sarai, o cual estaremos en el stand de ISPAC, ¿no? Tendremos especialista en impuesto y tendremos también a especialista en certificación, ¿no? Y también lo que os mencionaba antes, ¿no? En el día 8, la feria es del día 7, o sea, el segundo día hacemos un side event que está en la sala de prensa de ISPAC, en lo cual hay una primera sesión donde el ISEX y el CDTI nos hablarán de varias fórmulas, herramientas de financiación, ¿no? Y luego habrá una temática donde los tres principales scrap, ¿no? Van a explicarnos
esta temática, ¿no? Y también habrá alguien de la Agencia Catalana de Residuos, ¿no? Por lo cual haremos primero presentaciones o una mesa debate, etcétera. Y bueno, podéis saber algo más acerca de esta jornada y de nuestras actividades, ¿no? Siguiéndonos en redes y en nuestro LinkedIn o en nuestra newsletter, así que os invito a seguirnos si no lo estáis haciendo. Y bueno, vamos a concluir. Yo creo que no ha aparecido más preguntas, ¿no? ¿O sí, Leticia? ¿No? No, ¿No? simplemente lo que estabas comentando tú, desde Kiwa nos dicen que están también a disposición de los participantes del webinar para cualquier consulta que tengan sobre certificación. Nos contactan en el CEP y nosotros les derivaremos a ellos. Muy bien. Bueno, gracias de nuevo a todos y bueno, que tengáis un buen final de día y nos vemos en breve, bueno, tanto en ISPAC como en otros eventos que organiza el CEP. Bueno, gracias Oscar, Faisal, Vale. Sonia y A vosotros. a Leticia por la organización. Gracias a todos. Muy bien, Adiós. gracias, adiós. Adiós. Hasta ahora. Adiós.